La determinación del ministro Mario Carroza de procesar a 7 militares en retiro por su presunta vinculación con el caso Quemados reabrió el debate sobre derechos humanos a casi 30 años de la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y las heridas graves a Carmen Gloria Quintana. El cardenal de Santiago, Ricardo Esati, dijo al diario La Tercera, por ejemplo, que la existencia de pactos de silencio atenta contra la reconciliación. A ver, queremos conversar sobre este tema específicamente y otros. Recibimos al abogado Hermógenes Pérez de Arce, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Bien, a ver, uno de los temas que ha quedado dando vuelta de todo esto que se ha generado después de la situación del caso Quemados, el procesamiento de estas 7 personas, es el famoso pacto de silencio. Ayer lo tocábamos con Roberto... Se me fue la piba. Garretón, con Roberto Garretón, aquí mismo, usted está sentado. A su juicio, ¿el pacto de silencio existió de la forma en como supuestamente se ha dado a conocer a través del caso Quemado? ¿Existió entre militares y civiles? ¿Existe hasta el día de hoy? Bueno, en este caso no existe, evidentemente, porque los militares hicieron sus declaraciones, eso no es silencio. Ellos declararon como testigos y posiblemente podrían haber sido imputados en su tiempo, que en ese tiempo se llamaba encargados reos bajo el antiguo sistema, y no lo fueron, porque los tribunales juzgaron esto a través de las distintas instancias hace 29 años. Todo esto partió con un ministro civil, que era don Alberto Echavarría Lorca, muy respetado en el medio judicial. Y él determinó en su primera resolución, pocos días después de los hechos, que se habían quemado estas personas por un movimiento de Carmen Gloria Quintana, que volcó un recipiente que tenía un líquido altamente combustible y explosivo. Y que, como su compañero estaba en el suelo, se había ordenado tenderse por parte de la patrulla que lo interceptó. Ella dio origen a que él se quemara y ella también se quemó y saltó hacia distintos lados por estarse quemando y volcó otros recipientes que aumentaron la conflagración de fuego, digamos. Entonces todo eso lo declararon los militares, declararon otras personas que sostenían tesis contrarias, que decían que estaban mirando a una cuadra. Yo recuerdo bien todo eso porque salió en todos los diarios todo el procedimiento. Y finalmente el juez Echavarría Lorca, el ministro sumariante, se declaró incompetente por estar envueltos militares en el episodio. Y entonces tomó el caso la Fiscalía Militar. Y el caso siguió en sus distintas instancias y se falló. Y el fallo fue el que señaló que el incendio había sido provocado por esta niña y que las dos personas quemadas habían sido llevadas en la patrulla y le habían pedido al capitán Fernández Ditus, que estaba a cargo de la patrulla, que no los llevara a un recinto asistencial porque iban a ser detenidos ahí. Y él, sin darse cuenta, dice él, de la gravedad de las quemaduras, los abandonó en un lugar donde no lo pudieran acusar tampoco de haberlos abandonado. Es que cuando se habla respecto al pacto de silencio, claro, esas son las declaraciones que se entregaron, pero se habla de que en el fondo habría existido un acuerdo entre todas las personas para prestar una misma declaración con una versión de los hechos no coincidiendo con el real, que supuestamente sería lo que señaló este ex conscripto hace un par de meses y se dio a conocer ahora estos últimos días, y que ha generado toda esta situación, que habría existido un acuerdo entre muchos para decir esto fue lo que ocurrió y que se habría destapado con esta situación. ¿Usted cree que eso es factible? Bueno, todo puede suceder, pero en ese caso, ante un tribunal, van las personas independientemente a declarar. No sabemos que realmente se ponen de acuerdo las partes. Bueno, muchas veces puede suceder. Ahora, lo que yo encuentro extraño es que un señor 29 años después venga a reflexionar sobre lo que debió haber dicho y no dijo, porque según él la versión era distinta. Y lo dice ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó en estos 29 años? Dice que lo quiso decir y no lo escucharon. Que no recibe los beneficios del ejército hasta el día de hoy, él, y los otros sí. Pero hoy día lo han escuchado. Entonces, en cualquier otro momento que lo hubiera dicho, lo mismo, habría provocado el mismo revuelo. ¿Usted cree que los años 90 lo habrían escuchado? Porque la realidad política, en cierto sentido, es bien distinta. Muchos lo señalan. No, pero si todos estos años han sido de constante tratamiento de este tema. Este es un tema permanente. Aquí hay una cosa que es casi divertida, porque el 99% de los chilenos considera que los quemados fueron quemados por el gobierno militar, punto. Eso es lo que cree la gente. Y ahora resulta
que sale un señor diciendo eso y se provoca este revuelo, cuando la gente debe estar desconcertada porque decía, bueno, pues eso es lo que supimos siempre. Lo que no supieron siempre fue la realidad del proceso, que el proceso lo investigaron los jueces, pasó a la Fiscalía Militar, siguió las distintas instancias, hubo recursos, en que la parte querellante, que era la de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, quería que condenaran a los militares y se desecharon esas acciones. ¿Y por qué Mario Carroza entonces estaría llevando adelante esta investigación si ya estaba tan claro lo otro entonces? Porque él es un juez de izquierda, él cumple una misión de izquierda. Él de partida tiene la obligación, ordenada por el Código, de no dar lugar a la tramitación de lo que está tramitando. Porque hay dos causales de sobreseimiento en ese proceso, que son la cosa juzgada, porque esto fue juzgado por otro tribunal y eso es sagrado en derecho penal, y la prescripción. 29 años está cualquier clase de delito prescrito. Él no podría hacer lo que está haciendo, jurídicamente. Pero en Chile la juridicidad quedó atrás, acá no hay Estado de Derecho en estas materias. O sea, el juez Mario Carroza estaría actuando fuera del Estado de Derecho. Absolutamente fuera. Pero si han inventado incluso algunas triquiñuelas para eludir la aplicación de la ley, como es la del secuestro permanente, que todo el mundo sabe que no es verdad. Son métodos para eludir la aplicación de la ley. Ahora se dice que son delitos de lesa humanidad. Eso no tiene pies ni cabeza, si los delitos de lesa humanidad no existían en el momento de los hechos. Y una norma básica del derecho penal es que tiene que haber una ley que tipifique el delito para que uno cometa el delito. Si uno incurre en una acción que no está tipificada, no comete delito. ¿Y por qué cree usted entonces que, siguiendo su forma de pensar, por qué entonces la familia de Rodrigo Rojas de Negri busca aún la verdad? ¿Por qué Carmen Gloria sigue buscando la verdad? ¿Y por qué muchos familiares después de tantos años seguirían buscando la verdad si todo debiese estar tan claro o supuestamente los tribunales en su minuto dijeron qué es lo que había pasado? Bueno, yo no quiero entrar en suposiciones que no son muy simpáticas, pero desde luego, si se condena a los militares por esto, el Estado tendría que hacerse cargo de una indemnización importante, porque serían funcionarios del Estado que han cometido delitos, que han generado un daño y por lo tanto hay lugar a una indemnización. Y ahí estamos hablando de centenares de millones de pesos. Entonces, aparte de los beneficios que ya han recibido ellos, o sea... ¿Usted cree que ellos buscan dinero? No, es un hecho que van a obtenerlo si se cambia el enfoque del asunto como fue determinado en el juicio primitivo. Es evidente que si no es responsabilidad de los militares, como quedó determinado en el proceso, el fuego, quiere decir que el Estado no tiene que responder, pero sí tiene que responder. Entonces ahí hay un móvil. El otro es político. La madre de Rodrigo Rojas, habló de la Asamblea Constituyente y esas cosas. Se ve que ahí hay una motivación política para reabrir todo un debate que vaya en pro de ideas de determinada tendencia. ¿Y usted cree entonces que, a ver, con el correr de los años han pasado, democracia llevamos 25 años, ¿ya? ¿Usted cree que realmente no pasó nada entre 1973 y 1988? No, pasaron muchas cosas, pero si había 20.000 hombres en armas y un llamado de la mayoría democrática, desde la democracia cristiana, Partido Nacional, hasta la izquierda radical, a los militares para poner término a lo que estaba pasando. No, está claro, pero más allá de entonces, obvio, hay una pequeña guerra civil larvada que nunca se ha estudiado en profundidad. Pero a lo que voy yo, que con el correr del tiempo, a esto para todos los sectores, tanto derecho, izquierda, en fin, que ya hay una perspectiva de mirar un poco esto como un hecho histórico, ya de 25 años, mirándolo como con perspectiva. ¿Qué cuestionamientos usted le hace quizás a ese periodo de Chile? Que no se ha revelado la verdad histórica. ¿Y cuál es la verdad histórica según usted? La verdad histórica en cada caso tiene muchos matices y muchas características propias. Esto ha sido políticamente conducido. Yo he escrito un libro que se llama Terapia para cerebros lavados, porque yo opino que los cerebros chilenos han sido lavados de la verdad histórica. Por ejemplo, le digo una cosa que es casi una paradoja absurda. Hay muchos casos de militares que actuaron más allá de las órdenes que tenían y que cometieron delitos. El que más fusilamientos ilegales protagonizó está libre ahora. No ha pisado Punta Peuco nunca. ¿Quién? No le voy a decir el nombre porque él tiene derecho a la amnistía, a la prescripción. ¿Pero qué? Pero eso es un coronel.
en retiro. No ha pisado Punta Peuco, pero siempre le dijo a los jueces lo que los jueces querían oír. Les dijo, estas son órdenes superiores. Y el superior de él en ese caso, que era el de la comitiva de Arellano, el general Arellano, que era delegado del general Pinochet. Y los jueces querían oír eso, porque lo que querían era enjuiciar políticamente a Pinochet. Y Pinochet obviamente no sabía esto. ¿Y esos antecedentes usted se lo ha entregado a la justicia? Porque si esa persona anda libre es algo no menor. Sí, la justicia lo sabe, si ellos lo han condenado a pena remitida, por eso está libre. No es que esté libre, está condenado a pena remitida. Pero ya se quisieran los de Punta Peuco estar con pena remitida. Estarían en su casa. Entonces, hay un ingrediente político en todo esto que es innegable. Y lo que se ha impedido es conocer la verdad histórica de lo que sucedió. O sea, el informe Rettig, por ejemplo, que determinó que en total había alrededor de 2.179 muertos. Total. Dijo que esos prácticamente 2.000 eran muertos por las Fuerzas Armadas. Y ciento y tantos no dijo que era la izquierda, que la izquierda estaba armada, tenía 20.000 hombres, tenía armas. No, dijo víctimas de la violencia política, así los llama. O sea, fue una forma de perdonar a la extrema izquierda, que políticamente es entendible, porque lo que necesitaban en ese momento, en el año 90, era el apoyo de la extrema izquierda para que los dejara gobernar, a don Patricio Aylwin en particular. ¿Usted comparte esta opinión de que hoy día existirían militares activos que habrían participado de hechos como estos y que siguen recibiendo beneficios del Estado? Y se lo pregunto porque usted, yo, todos pagamos impuestos y finalmente es la plata de todos nosotros la que se estaría pagando, en teoría, de ser así, a personas que cometieron delitos. ¿Usted tiene conocimientos de eso? ¿Usted comparte esa opinión? No conozco casos. Por ejemplo, si estamos hablando de este caso... El caso Quemados es uno de ellos, por ejemplo. Ya, pero veamos en qué consistió ese caso. Ese caso era un día de protesta en Santiago, en que elementos de extrema izquierda y subversivos salían con elementos incendiarios para lanzarle a los vehículos de locomoción colectiva, porque lo que se trataba era paralizar el país. Entonces, ¿cuál era la obligación de las fuerzas de orden? Reprimirlos, obviamente. Si una patrulla se encontraba con gente que tenía bidones y sustancias inflamables y explosivas, eso era para herir o quemar a los pasajeros de los vehículos. La obligación era reprimirlos. Y eso fue lo que hicieron, y aquí es donde sale todo el debate de si se provocó porque Carmen Gloria Quintana lo volcó al tratar de escapar, o si fueron quemados. Esa es la discusión que hay. Pero obviamente la obligación de la fuerza pública es enfrentar a los elementos subversivos, la obligación de los carabineros es enfrentar a los encapuchados. Porque claramente el ejército ha intentado durante estos últimos 25 años de generar una imagen hacia la sociedad bien estable y bien respetada, ¿ya? No sé si es marcándose, pero generando una distancia frente a ciertos hechos que pudiesen haber ocurrido. Y justamente este tipo de situaciones lo que hacen es marcar nuevamente al Ejército de Chile, porque son miembros del Ejército de Chile. ¿Usted cree que el Ejército de Chile debiese hablar y debiese entregar eventualmente, si es que tienen antecedentes, los nombres de las personas que participaron de esto de una vez por todas, para que se deje de hablar del Ejército de Chile, en definitiva? No, yo creo que el Ejército de Chile debía defender a su gente y no lo ha hecho. El Ejército de Chile, el comandante en jefe, el general Cheire, declaró en una oportunidad en 2004 que el Ejército de Chile era el responsable de todos los hechos moralmente criticables del pasado. Todos. Se echó la culpa de todo. ¿Qué más querían? Pero con eso le asestó una puñalada en la espalda a todos sus camaradas, a todos los que tuvieron que actuar, porque los que tuvieron que actuar habrían preferido ser designados en cargos administrativos o diplomáticos o lo que fuera en el gobierno militar, pero no tener que enfrentarse a los terroristas. O sea, ¿debiese estar defendiendo, por ejemplo, los militares del caso Quemado? Por supuesto, pero sí, bueno, en ese caso los defendió un amigo mío que se llamaba Carlos Cruzco, que es recientemente fallecido, un buen abogado, y logró demostrar que eran inocentes del cargo de haberlos quemado. Y la condena al capitán Fernández Ditu fue por haberlos bajado de la patrulla y haberlos dejado en una calle o camino, en lugar de haberlos llevado a un recinto asistencial donde habría quedado detenido. Lo que pasa es que usted, cuando planteó delante que esta persona que quizás más fusilamientos cometió, está libre en estos momentos en las calles. Está en su casa, no libre porque tiene condena remitida. Bueno, pero está en su casa. Sí. Bueno, se le está haciendo un daño enorme entonces a la institución. Porque usted dice que en el fondo lo que se está buscando es juzgar a Pinochet, la figura de Pinochet, o ciertas figuras.
pero también reconoce, por otro lado, que hay personas que cometieron delitos. Entonces, ¿por qué los mismos abogados o quienes han estado en torno a este tema no han podido encauzarlo entonces hacia condenar, de acuerdo a lo que usted señala, condenar a quienes hay que condenar y no ese juicio público del cual usted por lo menos está señalando? Bueno, sí que todo esto sucedió, pues lo que pasa es que aquí estamos volviendo a Fojas 1. Yo nunca digo Fojas 0 porque la Fojas 0 no existe. Fojas 1. Esto se juzgó en los años 80, todo. Estas muertes en el norte, que fueron principalmente en La Serena, Calama, Antofagasta, se investigaron en un proceso. El proceso terminó en una sentencia. ¿Era la muerte? Claro. Y en la sentencia se aplicó la ley. Y una de las leyes que se aplicó fue la amnistía. Y por eso que quedaron libres las personas, porque la amnistía dejó libres a los de los dos bandos. En definitiva se beneficiaron los de un bando, que es el bando de la extrema izquierda, que alrededor de 500 fueron amnistiados y nadie más los molestó. Pero los del otro lado, que eran los uniformados, dijeron la amnistía no vale y lo siguen procesando hasta hoy. Entonces se aplicó la ley, pero se aplicó la ley de amnistía, que era lo que correspondía. Este caso fue juzgado en el de los fusilamientos en el norte. Hay un proceso en Antofagasta extensísimo que yo tengo un libro que escribí sobre el tema y ahí lo reproduzco en gran parte. Es que sabe que yo creo que para quienes están en sus casas es inentendible o no comprensible que haya personas en Punta Peuco y usted dice que uno de los máximos fusiladores de los que fusilaron esté en su casa en estos momentos. No se entiende eso. Yo lo entiendo porque él, el que quedó libre, no digamos libre, el que quedó remitido sin cumplir una pena de cárcel, es la persona que culpó a la superioridad, que le dio en el gusto a los jueces de izquierda que querían condenar a Pinochet. Estamos hablando para que la gente lo conozca. Así ya es cosa de googlearlo, pero ¿para qué vamos a googlear? No, googleé nomás. Yo no lo digo porque le reconozco el derecho que le da la amnistía de no ser molestado más por este caso. ¿Pero es que usted considera que no debe ser más molestado? Por supuesto, si la amnistía fue para eso. Si después de la revolución del 91 se dictaron 6 amnistías para no molestar a nadie más. Pero nunca. Más allá de la amnistía, lo entiendo, entiendo lo que busca la amnistía, pero estamos hablando de una persona que mató. Claro. Y esa persona que mató debe estar en la cárcel, no en su casa. Oiga, pero si las amnistías son para eso. En el año 91 del siglo XIX hubo un famoso fusilamiento de Locañas, en que por orden de gobierno fusilaron a una cantidad de personas de familias muy conocidas, sin forma de juicio y nada más que por un arrebato de la autoridad. Y eso fue considerado lo más terrible que había sucedido hasta esa época en Chile. Y no querían amnistiar ese caso. Y ya en la 5ª o 6ª amnistía dijeron, ya, Locañas también. Porque los países tienen que olvidarse de las cosas. Aquí en Chile se ha producido por primera vez, que yo sepa, una situación que no termina. O sea, esto no hay nunca reconciliación en Chile. ¿Por qué? Porque hay un sector muy odioso, que es la extrema izquierda, que no permite la reconciliación. ¿O son familiares que no saben qué pasó con sus seres queridos? Todos los familiares saben lo que pasó con sus seres queridos. Lo que falta es identificar restos. El otro día leí en el diario, que es risible, que han identificado a una persona del patio 29, una persona con auxilio de científicos austríacos, en fin, y ya supieron quién era. Bueno, hay centenares en el patio 29. ¿Por qué en 25 años no han hecho el esfuerzo de identificarlos a todos? En este momento se te hace un listado de las personas que llaman desaparecidos, que inicialmente eran 979 en el informe Rettig. Después la comisión siguiente de reparación y reconciliación añadió otros 100 y tantos. En total fueron aumentando los desaparecidos que se decían, pero eran 1102. Hay un listado que dice exactamente qué le pasó a cada una de esas personas. Incluso casos bastante atroces, como restos que fueron lanzados al mar. Se sabe de quiénes fueron. Entonces, si alguien estudiara el tema, bueno, yo lo estudié con las fuentes abiertas y lo escribí en un libro que se llama Terapia para Cerebros Lavados. Se ha comprobado el destino de las 1102 personas. Incluso parece que son menos porque han reaparecido 6 personas en los últimos meses que han salido en los diarios, que estaban desaparecidos oficialmente y resultó que no, que estaban vivos. Entonces ese tema no existe, pero tiene un valor político, obviamente. Entonces a uno cada vez que hay un debate de esto le dicen, bueno, ¿y las personas que no saben qué fue de sus deudos? Bueno, que tienen que pedir que identifiquen los restos que están en el Instituto Médico Legal, que hay alrededor de 100, y en todos los patios del Cementerio General, 29 y tanto, que son otros centenares también.
Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Hermógenes Pérez de Arce, por estar junto a nosotros conversando. Gracias a usted. Que esté muy bien. Nosotros hacemos una pausa y más adelante regresamos con más noticias.